Bueno, entonces, los últimos dos ejemplos que vimos la clase pasada, espera un tantito. Fueron el caso de esta ecuación diferencial, que si se fijan, lo que está del lado derecho solo depende de y, bueno, este caso en el que la función del lado derecho sí es una relación entre la variable incógnita y la variable independiente, X y Y. Entonces, vimos la definición también de qué es un campo de direcciones o un campo de pendientes. Y entonces, básicamente es un campo vectorial que respeta la función que se encuentra del lado derecho de la ecuación diferencial una vez que la hemos escrito de esta manera, ¿no? Despejando la derivada de la función incógnita. Entonces, dado que se trata de una derivada, esta función lo que me está dando es la información acerca de la pendiente de las rectas tangentes a las curvas solución de esta ecuación diferencial. Entonces, dependiendo en qué punto nos encontremos en el plano XY, pues vamos a tener un valor de pendiente según esta función de campo vectorial, de campo de pendientes. Entonces, este campo de direcciones es un método bastante útil para construir soluciones aproximadas a esta ecuación diferencial. Y se ve algo como esto, ¿no? Es un mapa de flechas. Entonces, vemos que este campo de flechas se mueve de cierta forma, parece un flujo de flechas, y justamente a partir de este movimiento del campo podemos dibujar cualitativamente las soluciones, guiándonos por este movimiento y siempre cuidando que esa curva que estemos dibujando quede de forma tangente al campo de direcciones, o bien que esas flechitas toquen de forma tangencial a la curva que estamos dibujando. Una forma sencilla de esbozar este campo de direcciones, si lo necesitamos hacer a mano, es usando el método de isoclinas. Una isoclina es un conjunto de puntos, una curva que tiene la misma inclinación, la misma pendiente, ¿no? Entonces, con este método lo que hacemos es ver qué conjunto de puntos en el plano XY tienen el mismo valor de esta función f de xy, que es la pendiente de los segmentitos que vamos a dibujar, ¿no? Entonces, una vez que igualamos esta función a una constante, y la resolvemos, lo que estamos obteniendo es una curva, y en todos los puntos de esa curva vamos a tener segmentitos con la misma pendiente. Entonces, estamos abarcando con una simple solución de una ecuación, estamos abarcando buena parte del plano XY y dibujando el campo de direcciones correspondiente. Entonces, es algo muy parecido a lo de análisis por sectores cuando revisamos el tema de campo de direcciones. Entonces, en estos ejemplos, tenemos que en el caso de esta ecuación diferencial, donde la función f de xy a la derecha solo depende de y, cuando igualamos esta función a valores constantes c, por ejemplo, c igual a menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, lo que tenemos es la ecuación y igual a ese valor constante, y eso gráficamente corresponde a líneas rectas, horizontales, paralelas al plano, al eje X. Entonces, significa que no importa en qué punto nos encontremos sobre estas curvas, el valor de la pendiente en los puntos que se encuentran en una misma recta tiene la misma inclinación. Entonces, si nos fijamos aquí en este campo vectorial,
asociado a esta ecuación diferencial. Si viajamos a lo largo de rectas horizontales, vemos que efectivamente la dirección de estas flechas es la misma. Ajá. Son paralelos uno de otro. Si me muevo a otra recta horizontal también, nuevamente los segmentitos de recta, las flechitas, están orientadas en la misma dirección. Son paralelos unos de otros. Y bueno, eso hace más sencillo el esbozo del campo de direcciones a mano. En este caso, tenemos del lado derecho una función que sí depende de X y Y explícitamente. Y bueno, si igualamos esta suma a una constante y resolvemos para Y, lo que estamos obteniendo son ecuaciones de rectas con pendiente menos 1, ¿no? Cuando despejamos Y, me va a quedar Y igual a ese valor constante que me haya elegido menos X, ¿no? Entonces son rectas con pendiente menos 1 y que cruzan por el eje Y a ese valor C que me haya tomado, ¿no? Entonces, si elijo valores de C, por ejemplo, de menos 5 a 5, las isoclinas correspondientes son estas. Si se fijan, todas tienen pendiente 1, lo único que cambia es por donde cruzan el eje Y. Y para cualquier punto sobre una misma isoclina, la orientación de las flechitas correspondientes al campo de direcciones tendrá la misma orientación. Ajá. Como aquí se muestra. Bueno, entonces eso fue lo último que vimos en la clase pasada. Y aquí lo que quiero notar es este ejemplo, este caso, que es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver dos casos particulares de ecuaciones diferenciales según la forma de la función que se encuentra aquí a la derecha. En este caso, si se fijan, la función solo depende de Y. Ajá. Y en este caso, el campo de direcciones es paralelo. Las flechas son paralelas unas de otras a lo largo de rectas horizontales. Ajá. Entonces, esa observación, ahí la ponemos y ahorita vamos a revisarla con más detalle. Entonces, vamos a ver el campo de direcciones para estos dos casos particulares. Una en el caso cuando la función f de xy solo depende de t. En la expresión solo tenemos una relación en la que solo aparece t. Y también vamos a ver el caso donde lo que tenemos del lado derecho solo está en términos de y, de la variable incógnita, como en este caso, ¿no? Entonces, vamos a revisar primero este. Entonces, aquí tenemos una función solo de t. Cuando tenemos una ecuación diferencial de esta forma, sus soluciones, obteniéndolas de forma analítica, es sencillo hacer ese procedimiento. Lo único que hay que hacer es aplicar el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Las soluciones son esas funciones y, tales que al derivarla, pues me dé esta función f de t. Entonces, si aplicamos el teorema fundamental del cálculo, integro de este lado, obtengo la función y de t, integro de este lado y entonces todo se reduce a encontrar la antiderivada de esta función f de t. Y de esa manera obtendríamos las soluciones explícitas, ¿no? Las fórmulas, la función en términos algebraicos. Pero vamos a ver en este caso particular cómo son los campos de direcciones. Entonces, como lo que viene dado a la derecha de la ecuación diferencial solo depende de t, podríamos decir que no importa qué valores
tome Y. Ajá, Y va a ser libre. Lo importante en todo caso es ver qué le pasa a ciertos valores de T y Y, pues no importa. Ajá. Y puede tomar cualquier valor y entonces nos vamos a ir fijando qué pasa si estoy parada en diferentes valores en T. Entonces, si yo me fijo en las isoclinas de esta función, sería algo que relaciona T igual a C. Entonces, si intento despejar ese valor de T y grafico en el plano TY, lo que estoy graficando son los valores de las pendientes de los segmentitos a lo largo de los puntos que tengan cierto valor T, sin importar qué valor de Y tengamos en esos puntos. Entonces, si estoy parada en puntos de la forma T1 y cualquier valor de Y, todos estos puntos van a tener el mismo valor de pendiente, porque lo único que voy a hacer es sustituir en esta función el valor de T1. No se va a afectar si estoy con valor en puntos cuya coordenada Y es más pequeña o más grande, porque aquí solo tenemos cosas que tienen T's. Entonces, una vez que sustituimos en esta función el valor de T1, vamos a tener un cierto valor, sin importar en qué altura de Y nos encontremos. Es decir, sin importar en qué punto sobre esta línea recta que pasa por T1 estemos. Entonces, todos los puntos sobre esta recta vertical en T1 van a tener la misma pendiente, esos segmentitos. Si me muevo a otro valor de T1, a un valor T2, todos los puntos sobre esta recta, pues son de la forma T2, Y, ¿no? Como esta función solo tiene la variable T en su expresión, cuando busquemos el valor de f de T2, sin importar el valor de Y, este valor va a ser el mismo. Entonces, todos los segmentitos en cualquier punto sobre esta recta van a tener la misma dirección. Van a ser paralelos unos de otros. Entonces, lo único que va a afectar el cambio de dirección en los segmentos de recta es el valor de T, pero no de Y. Entonces, en estas ecuaciones diferenciales con esta forma, el campo de direcciones va a ser paralelo a lo largo de rectas verticales. Entonces, la pendiente en cualquier punto es la misma que la de cualquier otro punto con la misma coordenada T. No importa el valor de Y. Las marcas dependientes en el campo de pendientes únicamente están determinadas pues, por sus coordenadas T. Y aquí lo que les decía, ¿no? Si estoy parada, por ejemplo, en T1 pero estoy en puntos distintos en altura, la altura me la da la coordenada Y, a la hora de evaluar en la función, que solo depende de T, pues vamos a tener el mismo valor. Entonces, todas las marcas dependientes sobre cada línea vertical son paralelas. Y si tenemos una ecuación diferencial, por ejemplo, esta, también es fácil obtener su solución en términos analíticos. Lo único que hay que hacer es encontrar la antiderivada de esa función f de t, como en este caso. Si no tenemos una condición inicial, el resultado es una solución general, ¿no? Y tenemos una constante de integración. Entonces, por esa constante de integración tenemos una familia de funciones que cumplen con la ecuación diferencial, ¿no? Es decir, una solución general. Bueno,
Con este ejemplo vamos a analizar y dibujar el campo de direcciones. Entonces ya sabemos que tiene la forma de y en dt igual a f de t. Entonces sus isoclinas van a ser rectas verticales. Entonces voy a usar el método de isoclinas y también de forma independiente voy a ir dándole ciertos valores a t, como haciendo tabulación y encontrando la pendiente correspondiente. Entonces, si partimos del método de isoclinas, lo que tendríamos que hacer es igualar lo que está del lado derecho de la ecuación diferencial a diferentes valores constantes, ¿no? Entonces, es decir, esto. Lo que tengo del lado derecho es una función f de t y, pero en particular solo depende de t, es decir, solo es una función de t, es 2t, y esa función 2t la voy a igualar a valores constantes. Y me va a tomar como valores constantes 0, 1, menos 1, 2 y menos 2. Entonces, al tomar estos valores, lo que obtengo son estas igualdades. La igualdad de la función f de t con estos valores constantes. Y resolvemos para t. Entonces, para este caso tengo t igual a 0, para este t igual a 1 medio, para 2t igual a 2, tengo t igual a 1. Si yo dibujo esto en el plano ty, pues esto corresponde a ecuaciones de rectas verticales, de líneas verticales. Entonces, t igual a 0, pues sería el eje y, t igual a 1 medio, por ejemplo, estaría por aquí, t igual a menos 1 medio del lado izquierdo del eje y, etc. Entonces, lo que me está diciendo el método de isoclinas es que, por ejemplo, en el eje y, sobre el eje y, me paro en diferentes puntos de este eje. La forma como debo dibujar los segmentitos son horizontales, ¿no? Porque estoy buscando cuál es la curva sobre la cual los segmentitos tienen pendiente 0. ¿Cuál es esa curva? T igual a 0, es decir, el eje y. Entonces, sobre este eje, los segmentitos serían horizontales. Ahora, cuando digo c igual a 1 y igualo la función a ese valor 1, lo que estoy preguntándome es cuál es la curva en la que los segmentitos van a tener pendiente 1. ¿Cuál es esa curva? Ah, pues la t igual a 1 medio, es decir, sobre la recta vertical t igual a 1 medio, todos los segmentitos tienen pendiente 1. En este último caso, por ejemplo, me estoy preguntando cuál es la curva en la que los segmentitos tienen pendiente menos 2. Ah, pues esa curva es t igual a menos 1. Entonces, en la recta vertical t igual a menos 1, todos los segmentitos sobre esa van a tener pendiente menos 2, ¿no? Así. O bien, si tabuláramos, tendríamos esta misma información, pero partiendo de qué pasa si estoy parada en t igual a 0. En el plano TY, t igual a 0 no es un punto, es una recta. Sería la recta correspondiente al eje T. Perdona, sería la recta correspondiente al eje Y. Ahora, si yo sustituyo este valor t igual a 0 aquí, que es la función, tengo 2t igual a 0. Pero 2t, ¿quién es? 2t es la pendiente de los segmentitos. Entonces, en t igual a 0, los segmentitos van a tener pendiente 0. Entonces, sobre este eje voy a tener puros segmentitos horizontales. Ahora, si me muevo de valor en t, por ejemplo, t igual a 1 medio, sin importar el valor de y, entonces estamos parados sobre la recta t vertical que está a 1 medio de unidad del eje Y, ¿no? Por aquí. Sustituyendo este valor en la expresión 2t,
tengo 2t igual a, y aquí me equivoqué, espérenme. Ah, no, perdón, estoy bien. Si t es igual a 1/2, sustituyéndola en la expresión 2t, 2t, aquí en t sería 1/2, entonces 2 por 1/2 igual a 1. Pero ¿quién es 2t? Es la pendiente de los segmentitos. Entonces, a lo largo de toda la recta vertical que está a 1/2, la pendiente de esos segmentitos es 1. Y pues otro, por ejemplo, t igual a 1. Si me pregunto acerca de todos los puntos cuya coordenada es t igual a 1 y la coordenada y, pues no me importa, es decir, entonces toda la recta vertical a una unidad del eje Y, ¿cómo es la pendiente de los segmentitos en esos puntos? Pues sustituyendo este valor en la expresión 2t, sería 2 por 1, 2. Entonces la pendiente de los segmentos en esos puntos es de 2. Entonces, hasta aquí, ¿sí me van siguiendo? ¿Dudas? No, hasta ahorita todo bien. Bueno, entonces con esto, pues ya podríamos ir dibujando el mapa de direcciones, ¿no? Al menos para esto, pero si se fijan, en este caso particular, con que sepamos el valor o decidamos el valor de t, si estamos tabulando, ya sabemos la inclinación de los segmentitos a lo largo de toda la recta vertical que está pasando por T. Entonces, pues vamos cubriendo el plano mucho más rápido. Entonces tendríamos al final algo así. Si se fijan, a lo largo de rectas verticales paralelas al eje Y, todos los segmentos son paralelos entre ellos. Tienen la misma inclinación. Entonces, la inclinación de estos segmentos solo cambia si me muevo de una recta vertical a otra. Ahora, las soluciones de la ecuación diferencial se pueden delinear a partir de este campo de direcciones. Lo único que hay que hacer es cuidar que esa curva quede de forma tangencial a estos segmentitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mi condición inicial fuera este punto, es como pues tendría que dibujar una curva que se mueva como me indica el campo de pendientes y que los segmentitos queden de forma tangente a esa curva, ¿no? Como por debajo. Entonces, al final lo que dibujaría sería esta parábola. Si mi condición inicial fuera el 0, 0, pues entonces el campo de direcciones me indica que tengo que dibujar esta parábola y así, ¿no? Entonces, ¿qué vemos en el comportamiento de las soluciones, de la familia de soluciones o la solución general? Pues que son las mismas curvas, en este caso parábolas, trasladadas verticalmente, ¿no? Solo están afectadas por una traslación vertical. Y si nos fijamos en la fórmula de la solución general, pues efectivamente eso ocurre. Se trata de una familia de parábolas, son las parábolas t cuadrada, más una constante. Esta constante lo único que hace es subirme o bajarme la parábola. Ya si tuviéramos una condición inicial, entonces ya sabríamos cuál de todas estas parábolas corresponde a esa condición inicial. Bueno, entonces cuando vean ecuaciones diferenciales con esta característica en la función del lado derecho, automáticamente su campo de direcciones lo van a poder esbozar utilizando rectas verticales. Entonces los segmentitos van a ser paralelos unos de otros a lo largo de rectas verticales. Ahora, ¿qué pasa si tenemos la otra situación? En lugar de
que lo que esté del lado derecho solo tenga variables t, sea que lo que ocurra ahora es que solo intervengan variables y, ¿no? La variable incógnita. Algo así como lo que teníamos en el modelo de crecimiento logístico de la población. Si se acuerdan, mi variable independiente era T, la variable incógnita o la variable dependiente, la población P, y si recuerdan lo que teníamos del lado derecho, solo aparecía esa variable incógnita, esa variable P. Entonces se trataba de una ecuación de este tipo, y a esta ecuación se le conoce como ecuación autónoma. Entonces, a diferencia de lo que ocurre aquí, que las isoclinas son rectas verticales, ahora las isoclinas van a ser rectas horizontales, ¿no? Entonces, no va a importar las coordenadas t de los puntos en el plano TY, porque no aparece aquí en la expresión, ¿no? Lo importante para determinar el valor de la pendiente de los segmentitos, pues va a ser el valor de Y, porque cuando sustituimos en esta expresión, es ese valor de Y el que nos va a dar un número correspondiente a la pendiente. Entonces, como nota acerca de cómo encontrar la solución general a una ecuación autónoma usando un método analítico, es que estas ecuaciones autónomas son ecuaciones separables, ya veremos más adelante la definición de ecuación separable, y por tanto podemos obtener su solución analítica usando separación de variables. Bueno, entonces en este caso, lo único que va a hacer que varíe la inclinación de los segmentos es en qué coordenada Y nos encontramos, pero no en qué coordenada T. Entonces, la pendiente en cualquier punto es la misma que la de cualquier otro punto con la misma coordenada Y. Es decir, si estoy parada sobre puntos en esta recta horizontal, no va a cambiar el valor de la pendiente si estoy aquí o estoy acá, porque la única diferencia de estar aquí o estar acá no está en el valor de la variable Y, sino en el valor de la variable T. Pero eso no va a afectar el valor de la pendiente porque en esta expresión no aparece la variable T. Entonces, las marcas dependientes en el campo de pendientes únicamente están determinadas por sus coordenadas y lo que les acabo de decir, ¿no? Si estamos en diferentes valores de T sobre una curva horizontal, el valor de la pendiente de los segmentos sobre ese punto es la misma. Sí va a variar si nos movemos en diferentes coordenadas Y. Ahí sí. Entonces, el campo de pendientes de una ecuación autónoma es paralelo a lo largo de líneas horizontales. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta ecuación diferencial, se parece bastante, si se fijan, a la ecuación logística. Este es otro caso de ecuación logística. Entonces, esta es una ecuación diferencial autónoma porque lo que tenemos del lado derecho solo depende de Y, de la variable incógnita. Entonces, vamos a visualizar cómo es su campo de direcciones. Entonces, si seguimos el método de isoclinas, lo que haríamos es igualar esta expresión del lado derecho, que es esta función, que bueno, en particular solo depende de Y bueno, vale esto. Igualamos esto a valores reales, ¿no? Entonces, por ejemplo, me voy a tomar el valor C igual a 0, C igual a 1 y C igual a menos 1. Si C es igual a 0, lo que me estoy preguntando es, ¿en qué curva la pendiente de los segmentos vale 0? Entonces, para eso hay que resolver esta ecuación. Entonces, este producto es igual a 0 si 4y es igual a 0 o
1 menos y es igual a 0. Si 4y es igual a 0, entonces y es igual a 0. Si 1 menos y es igual a 0, entonces y es igual a 1. Es decir, si estamos en y igual a 0 o en y igual a 1, la pendiente de los segmentos va a ser 0. Entonces, si estoy sobre el eje T o sobre y igual a 1, dibujaríamos segmentitos horizontales. Ahora, si cambio de isoclina, por ejemplo, busco la isoclina igual a 1, me estoy preguntando cuál es la curva en la que cuyos puntos, los segmentos en esos puntos van a tener pendiente 1. Entonces, para eso resolvemos esta ecuación. Esta ecuación es lo mismo que esta, o sea, estoy desarrollando el lado izquierdo de la ecuación. Esto es una ecuación cuadrática cuya solución es y igual a 1/2. Entonces significa que en la curva y igual a 1/2, que gráficamente es una recta horizontal a 1/2 de distancia del eje T, en los puntos sobre esa recta, los segmentitos van a tener pendiente 1. Y por último, c igual a menos 1, lo que me estoy preguntando es en qué curva los segmentos tienen pendiente menos 1. Al resolver esta ecuación, nuevamente es una ecuación cuadrática, obtengo que cuyas soluciones pues son estos, pero esta solución en el plano TY corresponde a rectas horizontales. Entonces, en las rectas horizontales y igual a 1/2 más raíz de 2 entre 2 y la recta horizontal y igual a 1/2 menos raíz de 2 entre 2, en esas dos rectas horizontales, los segmentitos que dibujaríamos correspondientes al campo de direcciones tendrían pendiente menos 1. O bien, si tabulamos, podríamos decir qué pasa con la pendiente, es decir, qué pasa con el valor de f de y si y es igual a 0. Entonces, si yo me elijo todos los puntos donde su segunda coordenada es y igual a 0 sin importar el valor de t, pues eso corresponde a la recta horizontal y igual a 0, es decir, al eje T. Y sobre ese eje T, sustituyendo en la función f de y, tendríamos 4 por 0 por 1 menos 0. Eso me da 0, ¿no? Es decir, en ese eje T, la pendiente de los segmentos es 0. Si ahora me pregunto, ¿qué pasa sobre todos los puntos cuya segunda coordenada vale 1, sin importar el valor de t? Es decir, son puntos que se encuentran sobre la recta horizontal y igual a 1. ¿Cómo es la pendiente? Bueno, este valor lo sustituimos en la función f de y me daría 4 por 1 por 1 menos 1. Entonces, 4 por 0, 0, significa que en esta recta horizontal la pendiente de los segmentos es igual a 0. Es decir, es lo mismo, solo cambia si lo estamos viendo como en el método de isoclinas, que es preguntarnos cuál es la curva en la que los segmentos tengan un valor de pendiente igual a C, o qué pasa si me elijo puntos cuya coordenada en Y sea tal valor. Y bueno, estaríamos tabulando en ese caso, ¿no? Para obtener la pendiente. Bueno, entonces ya con esta información podemos esbozar parte del campo de direcciones. Ahora, además de ir discretamente viendo valores diferentes de C o de Y, podemos ver también que si encontramos las raíces de esta función f de y, segmentamos el eje y en subintervalos, ¿no? Y podemos analizar cuál es el valor de la función f de y dentro de esos subintervalos. Y así
a lo mejor no tendremos valores concretos de la pendiente, pero sí su signo, ¿no? Y entonces, pues sabremos cómo hay que dibujar, con qué inclinación hay que dibujar el segmento y además sabemos si la solución crece o decrece. Entonces, si busco yo las raíces de esta función, que es igualar esto a 0, hacer esto, entonces tenemos dos soluciones, y igual a 0 y y igual a 1. Entonces voy a dibujar el eje Y y las raíces, es decir, cuando se anula, los valores donde anula esta función. Entonces, en 0 y en 1. Estos dos puntos me están segmentando el eje Y. Entonces voy a analizar el signo de la función f de Y en este subintervalo, en este y en este. Entonces, en la parte izquierda de 0, ¿cómo es el signo de esta función? ¿Qué me pueden decir? ¿Es positivo, negativo? Dicen positivo, positivo. ¿Qué? Los demás, positivo, negativo. ¿Si están de acuerdo que sea positivo? ¿Cómo sería el signo de acá? A ver, me dice José Manuel, 1 menos X. Sí, positivo, positivo. Ok. A ver. Este es solo el eje Y, ¿no? O sea, aquí solo hay que considerar valores de Y. Ahorita no estamos considerando nada con respecto a ti. Ajá, entonces, no sé, estos puntos me segmentaron el eje Y. Ok, sí, era Y. Sí. Entonces, con estos valores, que son las raíces de esta función f de Y, es decir, cuando se anula esa función f de Y, ya estoy separando, segmentando el eje Y. Y si estoy parada aquí, pues es un valor de Y negativo, ¿no? Porque estamos a la izquierda de 0. Si Y es negativo, 4 por Y es negativo, 1 menos el valor de Y es negativo, ¿no? Tiene signo menos. Por este menos, más 1 más algo es positivo. Y menos por más, Menos. menos. Así es. Ahorita lo que estoy haciendo es algo como lo que hice en el análisis de la ecuación logística. Entonces, bueno, el signo en este lado del eje Y de la función f de Y es negativo. Es decir, la pendiente de los segmentitos es negativa. Porque f de Y pues es la pendiente. Y por tanto, pero bueno, a ver, esa pendiente es de Y en dt. Ajá. Es la derivada de la función Y. Entonces, la derivada de la función Y de t es negativa. Entonces, la función Y de t decrece. Ajá.
si tenemos valores de y negativos. Bueno, a ver, vamos a ahora analizar este. Voy a ver qué signo tiene f de y. F de y es 4y por 1 menos y. Entonces, si estoy entre 0 y 1, y pues tiene un valor positivo, más chiquito que 1, pero positivo. Entonces, 4 por y, ¿es positivo o negativo? Este 4 por y, ¿qué signo tiene? Positivo. Ajá. Y 1 menos algo positivo, pero más pequeño que 1, ¿qué les da? Positivo. Entonces, positivo por positivo, positivo. Entonces, el signo de esta función es positiva, es decir, la pendiente de los segmentitos es positiva. Pero esa pendiente es la derivada de la función y de t. Si la derivada de esa función y es positiva, la función y crece. Ya por último, vamos a ver qué pasa si estamos parados en un valor de y positivo, pero mayor a 1. Entonces, es positivo, por tanto 4 por y, pues va a ser un valor positivo. Ahora, 1 menos algo más grande que 1, ¿qué les da? Negativo. Entonces, positivo por negativo, negativo. Entonces, f de y es negativo, es decir, las pendientes en los segmentitos es negativa. Es decir, la derivada de y con respecto a t es negativa, por tanto, y es decreciente. Entonces, solo viendo qué pasa en el eje y, qué pasa con los valores de y, en el caso de ecuaciones autónomas, tenemos no solo información del campo de pendientes, ¿no? Donde las flechitas son negativas, donde son positivas, sino además información de la solución a la ecuación diferencial, donde crece, donde decrece. Entonces, si esta línea, esta recta, este eje Y, en lugar de acostado, lo levanto y extiendo aquí en 0, en el valor de 0, en el eje Y, le agrego el eje T de la variable incógnita T, la variable independiente, tengo el plano de Y. Ahora, yo ya tengo información de la inclinación de los segmentitos aquí en esta recta. Esos segmentitos viven en el plano TY, es el campo de direcciones. Entonces, esta información que está dentro de esta recta, la voy a extender a ambos lados del eje Y, a lo largo del eje T. Entonces, como se trata de una ecuación autónoma, quedamos que a lo largo de rectas horizontales se repite el patrón, ¿no? de los segmentos. Entonces, voy a repetir esta misma información que tengo en el eje Y en cualquier recta vertical paralela a este eje Y, y que esté cruzando por el eje T. Entonces, si hago eso, es como abrir, como extender a ambos lados esta información, obtengo esto. ¿Sí lo ven? Entonces, según lo que acabamos de ver en esta recta surgió de analizar la función esta f de y, que es lo que está del lado derecho. Entonces, ahorita me fijo en esta función f depende de una sola variable, la variable es y.
Y si se acuerdan de cómo era el procedimiento cuando querían graficar una función de una variable, lo que hacían era ver dónde decrece la función, sus raíces de la función, porque son los cruces por el eje horizontal, etcétera, ¿no? Es algo similar a lo que estamos haciendo aquí. Estamos trabajando como si quisiéramos graficar la función de una variable correspondiente a lo que está del lado derecho. Lo que está del lado derecho es una función de una variable. Entonces, voy a empezar a analizarla como si quisiera graficarla. Por eso busco sus raíces y cuando busco las raíces, eso me subdivide el eje y analizo el signo de esta función en esos intervalos, subintervalos. Ya después que tengo el signo, me acuerdo que, bueno, esta función en realidad es la pendiente de unos segmentitos, o bien es la derivada de la función que realmente me interesa. Entonces, a partir de estos signos, ya puedo decir algo de la función que realmente me interesa. Entonces, ya cuando acabo de analizar el signo de esa función, esta recta que acabo de dibujar horizontalmente, lo único que hice fue levantarla verticalmente y extenderla a ambos lados, como abrirla. Y agregarle este eje T. Y entonces obtengo esto que está del lado izquierdo. Entonces, habíamos visto que si teníamos valores de Y mayores a 1, valores mayores a 1, los segmentitos tienen pendiente negativa, es decir, están inclinados así, ¿no? Están inclinados así. Entonces, bueno, sí cambia la inclinación, pero siempre están inclinados como acostados hacia la izquierda. Ahora, en 1 son horizontales porque f de y se anula, es decir, la derivada de y con respecto a t es igual a 0. Entonces, los segmentitos son horizontales. Entonces, este punto se transformó a la hora de abrir el eje y, extenderlo, en estos segmentitos horizontales. Ahora, si el valor de y está entre 0 y 1, habíamos dicho que la pendiente de los segmentitos es positiva. Es decir, ahora están inclinados, acostados como a la derecha. Así. Este valor en 0 anula la función f de y, es decir, la derivada de y con respecto a t vale 0, la pendiente de los segmentitos es horizontal. Por eso este punto se transforma en segmentitos horizontales. Y finalmente, si y era un valor negativo, dijimos que la pendiente de los segmentos es negativa, es decir, están acostados así. Entonces, esa información contenida aquí, lo único que hice fue extenderla a ambos lados y ya tengo mi campo de direcciones. Es decir, en este caso de ecuaciones autónomas, con analizar el eje Y, con analizar una recta, puedo dibujarme todo el campo de direcciones. A esta recta se le conoce como línea fase. Y esta línea fase solo surge en ecuaciones autónomas. Ahora, además de cuestiones o de información acerca del campo de direcciones, también ya teníamos información de la solución general, ¿no? La solución y de t. Si los valores de y están por debajo de 0, dijimos que la solución decrece. Si están entre 0 y 1, la solución crece. Y si es mayor a 1, la solución decrece. Entonces, y eso incluso lo podemos ver en el campo de direcciones, si lo seguimos. Entonces, además, esta línea fase nos permite dibujar cualitativamente las soluciones, ¿no? Si estoy acá arriba de 1,
pues la solución decrece. Si estoy entre 0 y 1, la solución crece. Y si estoy en valores de y por debajo de 0, la solución decrece. Y así como en las ecuaciones diferenciales donde la función del lado derecho solo dependía de t, dijimos que eran pues como la misma solución, lo único que cambiaba era que estaban trasladadas verticalmente a otra posición. En el caso de funciones de ecuaciones autónomas, las soluciones también son similares, lo único que están, se encuentran trasladadas horizontalmente, unas de otras, así como esto. Bueno, ¿dudas? Ahorita hacemos otro ejemplo de línea fase. Entonces, si me equivoqué. Ahí no, ¿verdad? Si conocemos el campo de pendientes a lo largo de una línea vertical, en el caso de ecuaciones autónomas, entonces lo conocemos en todo el plano. Estamos reproduciendo esta recta vertical Y. Entonces podemos dibujar una línea que contenga toda la información y solo extender esta línea a todo el plano, como llevarlo a la derecha y a la izquierda, y obtener así el campo vectorial o el campo de direcciones completo. A esa recta que tiene toda la información se le conoce como línea fase. Y aquí me gusta platicar la metáfora de la cuerda, que también cuando lean la sección 1.6 del Blanchard, ahí aparece nuevamente esta metáfora y como que ayuda bastante a entender de qué trata esto de la línea fase. Entonces nos acordamos que estamos trabajando en ecuaciones autónomas, es decir, algo de esta forma, ¿no? Lo que está del lado derecho solo depende de Y. Entonces, lo que vamos a imaginar es que este eje Y, ya en forma vertical, es una cuerda y la vamos a subir. Entonces es una cuerda, bueno, de todos estos detallitos de dedo, un ratito los corrijo. Es una cuerda infinita y cuelga de forma vertical. Ahora, la variable dependiente es y esa variable nos va a indicar en qué posición sobre la cuerda nos encontramos. Entonces, la cuerda tiene una posición inicial, por ejemplo, de igual a 0, esa es como la mitad del eje, ¿no? De la cuerda, la mitad de la cuerda. Entonces, es una cuerda que se extiende como a más infinito y menos infinito. Ahora, la función f de y nos va a dar un valor en cierta posición y, ¿no? Entonces, acuérdense, la cuerda es el valor de y, es la posición sobre la cuerda. Y esta función, f de y, es una información en algún punto sobre la cuerda. Entonces vamos a suponer que esa información es la velocidad a la que estamos ascendiendo o descendiendo sobre la cuerda. Entonces supongamos que en tiempo t igual a 0 estoy en una posición y0, ¿no? Entonces estamos aquí. Y yo me fijo, bueno, la cuerda tiene etiquetas, ¿no? A lo largo de toda ella. Y en esas etiquetas tenemos el valor
de f de y. Entonces, si estoy parada aquí, me fijo en la etiqueta y tiene un valor. Ese valor es la velocidad a la que voy a ascender o descender la cuerda. Entonces, si f de y es negativa, significa que es una velocidad negativa. Descendemos entonces la cuerda a una rapidez f de y, ¿no? El valor absoluto de f de y. Entonces, iríamos para abajo. Si f de y es positiva, ascendemos la cuerda a una rapidez f de y. Entonces, dependiendo de este movimiento, aquí f de y sería positiva, f de y es negativa, ese movimiento, ese cambio en la posición de acuerdo a estas reglas que yo me voy encontrando a lo largo de mi viaje en la cuerda, lo que hace es generar una función de posición, o sea, yo voy cambiando mi posición en el tiempo, de acuerdo a cómo me lo estén indicando esas etiquetas de velocidad. Entonces, generamos una función y de t que nos está dando la posición sobre la cuerda en cierto tiempo t. Entonces, la posición inicial al tiempo t igual a 0, por ejemplo, aquí puse y igual a 0, ¿no? Entonces, esta es como una condición inicial. Y como estoy generando una función de posición, si yo derivo esa función de posición, lo que obtengo es la velocidad. Pero la velocidad viene dada por el valor de las tarjetitas. Ese valor de las tarjetitas es f de y de t. Entonces, lo que estoy obteniendo aquí en esta función y de t es como una solución de esta ecuación diferencial, ¿no? Que es la conjunción de la información en las tarjetitas y la velocidad que yo estoy tomando de acuerdo a esa información. Ahora, si estoy partiendo de cierto punto, lo que estoy haciendo con mi movimiento es dar solución a este problema de valor inicial. Entonces, este movimiento en la cuerda es realmente la información de la línea fase. Entonces, el llevar a cabo las instrucciones de movimiento a lo largo de la cuerda es dar solución a la ecuación autónoma. Es el movimiento en la línea fase y ese movimiento es la solución de la ecuación diferencial. Por eso, con la línea fase es suficiente para saber el comportamiento de la solución a la ecuación diferencial. Y bueno, si tengo una condición inicial, pues la solución sería una solución particular. Entonces, más o menos, la explicación de qué estamos haciendo en esta cuerda. Ok. Bueno, esa risa es así como, como que no mucho. A ver, ahorita voy a conjuntar esta metáfora de la cuerda con el ejercicio anterior para ver otro ejemplo. Entonces, vamos a considerar ahora esta ecuación diferencial. Entonces es autónoma porque lo único que está del lado derecho es una función que depende de y. Entonces, voy a fijarme en el análisis de esta función, como si la quisiera graficar. Entonces, ¿cómo procedemos para graficar algo como esto? Pues lo primero es buscar sus raíces. ¿Cuándo se anula esta función? Entonces, busco cuándo sucede esto. Esto sucede si 5 menos y vale 0 o y vale 0. Entonces, esto me da estas dos soluciones. Y igual a 0, y igual a 5. Estas son las raíces de esto. Pero, luego me acuerdo que esto es la derivada de y. Y es la
función que realmente me interesa. Entonces, estos son los puntos de equilibrio, son las raíces de esta función. Ya en términos del plano TY, que es donde vive la solución Y de T, que es la que realmente me interesa porque es la solución de la ecuación diferencial, estos puntos de equilibrio se llaman soluciones de equilibrio, ¿no? Y vimos que estos puntos de equilibrio son funciones constantes en el plano TY. Bueno, ya tengo los puntos de equilibrio, ya tengo dos soluciones en el plano TY, son soluciones constantes, son rectas horizontales. Ahora, regresando al análisis de f de y, voy a ver cómo es el signo de la función en los intervalos en los que se me segmentó el eje Y, de acuerdo a estos puntos de equilibrio, ¿no? Entonces, puedo tener valores negativos que estén a la izquierda de 0, valores entre 0 y 5 y valores más allá de 5. Entonces, el eje Y está segmentado en 3 subintervalos. Voy a analizar el signo de la función f de y en estos intervalos. Entonces, si y es negativa, ¿cómo es f de y? ¿Cómo es el signo de esto? Y es negativa, es decir, tiene un signo menos. Con este menos es positivo, es decir, este término es positivo, pero esta y es negativa. Positivo por negativo me da negativo. Si y está entre 0 y 5, 5 menos algo positivo, pero más chiquito que 5, esto es positivo, por positivo, positivo. Si y es mayor que 5, 5 menos algo más grande que 5, pues esto va a ser negativo. Por positivo, va a ser negativo. Estas son las pendientes de los segmentitos. Del campo de direcciones. Ahora, también esto es el signo de la derivada de la función y. Si la derivada de la función y es negativa, la función decrece. Si la derivada de la función y es positiva, la función crece. Si la derivada de la función y es negativa, la función y decrece. Bueno, hasta aquí el análisis de la función f de y. Ahora, toda esta información la pongo en una recta, en la cuerda. En la cuerda. Entonces, si estoy arriba de 5, tengo segmentitos decrecientes. Si estoy entre 0 y 5, los segmentos son positivos y la función crece. Si estoy en valores de y menores a 0, la función decrece y los segmentos son negativos. Es decir, aquí los segmentos son así, del campo de direcciones, entre 0 y 5 son así, y menores a 0 son así. Es decir, las soluciones aquí, pues cualitativamente van a ser más o menos como esto. Aquí cualitativamente van a ser más o menos como esto. Y acá algo así. Ahora, lo de la cuerda. La línea fase, es la cuerda de la metáfora. Entonces, la forma como vamos a subir la cuerda, todo también depende en qué punto comencemos a subir la cuerda, me lo va a indicar esta función. Esta es la velocidad como voy a ascender o descender la cuerda. Si yo empiezo en un punto aquí y me fijo en la etiqueta de la cuerda, la etiqueta me va a decir que tengo que descender porque su valor va a ser negativo. Tengo que descender de la cuerda y me va a decir a qué velocidad. Entonces,
mi posición va a cambiar así, como esta solución. Si estoy comenzando el ascenso o descenso de la cuerda en un punto entre 0 y 5, las etiquetas de velocidad de la cuerda van a tener signo positivo, es decir, me dice que ascienda. ¿A qué velocidad asciendo? Eso va a ser el valor de la pendiente, el valor de f de y, pero mi posición va a cambiar de esta forma. Voy a ascender. Si yo comienzo a ascender o descender la cuerda en una posición menor a 0, y me fijo en la etiqueta, me va a decir, tienes que ir a una velocidad negativa. Entonces, mi posición va a cambiar de esta manera. Entonces, la forma como cambia mi posición son las soluciones que tengo que dibujar. Bueno, más o menos. Vale. Ok. Entonces, la línea fase, por eso es muy práctica en el caso de las ecuaciones autónomas, porque una vez que logremos dibujarla, que básicamente es el análisis de la función f de y, a partir de eso, abrimos esta línea fase como que la estiramos a los dos lados de y obtenemos tanto el campo de pendientes como soluciones. Bueno, entonces, por ejemplo, el campo de direcciones, esto que dibujé aquí con unas rayitas, así bonito, pues se vería así. Y las soluciones, estas que, este movimiento en la cuerda, pues se vería así, ¿no? Aquí tengo varias soluciones. Entonces, ya si tenemos una condición inicial, pues entonces entre todas estas posibilidades de soluciones vamos a elegir una, que es la que va a cumplir con esa condición inicial. Por ejemplo, si quiero la curva que pasa por y de 0 igual a 2, es decir, al tiempo 0, estoy en 2, vamos a suponer que es esta. Entonces, con la información de la línea fase, yo ya sé que la posición, mi posición en la cuerda o la solución va a crecer. Voy a ascender en la cuerda. Ahora, por el teorema de existencia y unicidad, me voy a quedar en esta parte, o sea, no puedo ascender más allá de y igual a 5, porque y igual a 5 es también una solución. Es un punto de equilibrio, es una raíz de f de y. Entonces, por el teorema de unicidad, no puedo cruzar esa solución. Entonces, si yo comencé a ascender la cuerda en un punto en este intervalo, me quedo en ese intervalo haciendo, pero hasta aquí. Entonces, si se fijan como que me puedo seguir creciendo infinitamente, pero no puedo pasar de 5, es decir, me acerco a 5 asintóticamente. Entonces, eso es lo que aquí digo, ¿no? Cuando t tiende a 0, la función va a crecer porque f de y crece. Y nos acercamos a 5, pero pues no vamos a cruzar. Vamos a tender asintóticamente. Igual, si por ejemplo nos moviéramos en sentido contrario en t, es decir, como hacia atrás en el reloj, en lugar de hacer este recorrido, vamos como de reversa, entonces nos vamos acercando a y igual a 0, pero igualmente no podemos cruzarla porque y igual a 0 también es una solución de equilibrio. Y igual a 0 es un punto de equilibrio de la función f de y. Entonces, para no incumplir el teorema de existencia y unicidad, no podemos ir más allá de y igual a 0. Entonces, el problema de valor inicial con
la ecuación diferencial de y en dt igual a esto, y condición inicial y de 0 igual a 2, ajá, es esta solución, es la que pasa por ese punto, pero se queda en este intervalo de 0 a 5. Ujú. Ahora, lo único ya por ver, o que quiero que observen, es este comportamiento asintótico. Ujú. Pareciera que tanto las soluciones que vienen por arriba de y igual a 5 como las que se encuentran entre 0 y 5 son jaladas, son atraídas por esta solución de equilibrio. Uh-huh. Mientras que esta solución y igual a 0 repele, ajá, a las soluciones que se encuentran entre 0 y 5 o por debajo de y igual a 0. Ajá. Es decir, se van alejando más y más a medida que evoluciona el tiempo. Entonces, a esta solución de equilibrio se le va a denominar atractor, y a esta solución de equilibrio de la cual se alejan las soluciones se le va a conocer como, como punto de equilibrio fuente. Uh-huh. Entonces, la próxima clase, este comportamiento ya lo vamos a definir de forma más formal, uh-huh, usando teoría de estabilidad. ¿Okay? Entonces, ¿qué tan estables son estos puntos de equilibrio? Este sería un punto de equilibrio nada estable, o sea, inestable, y este sería estable, ¿no? Porque todo lo que se acerca a ese punto de equilibrio se queda cerca de ese punto de equilibrio. Mientras que acá, nada se queda cerca de ese punto de equilibrio, todo se aleja. Bueno, próxima clase, y esto lo ponemos con sus definiciones correspondientes y de forma más bonita, ¿no? Formalmente. Bueno, chicos, pues más adelante vemos más ejemplos de ecuaciones autónomas, esto de la línea fase, pero bueno, ahí revísenlo, piénsenlo. En el Blanchard está la explicación también bastante extensa de la línea fase. Cualquier duda, pues me lo comentan ya sea el fin de semana o el lunes. Ajá. Bueno, pues aquí le dejamos la clase de hoy. Tengan buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Vale, bye. Gracias, nos vemos el lunes. Hasta luego, gracias.